Hola a todos, espero que estén muy bien. Esto es Matemática e Ingeniería para Todos, yo soy Francisco y en este video voy a explicar un poco la metodología de trabajo a la hora de realizar el estudio de funciones. Bien, es muy común en exámenes de análisis 1 en ingeniería o en ciencias exactas que alguno de los ejercicios pida estudie o realice el estudio completo de la siguiente función y realice una gráfica de la función en base al estudio realizado. Bueno, el video va a tratar de no ser muy extenso, se puede pasar horas hablando de funciones. Yo voy a asumir algunas cuestiones teóricas por sabidas para poder agilizar, pero si a partir de ver el video ustedes tienen alguna inquietud o se dispara alguna consulta, me la pueden dejar, no hay ningún problema. Bien, primero, algo sí que me gustaría detenerme un minuto es ¿qué es una función? Bien, en los libros está definido como una regla que vincula variables. Bien, hay funciones de muchos estilos. Las funciones que se estudian normalmente en los cursos de análisis 1 son funciones de una variable. ¿Qué quiere decir que son funciones de una variable? Una función básicamente, por la definición de manual de la función, es una regla que a cada valor de un conjunto, bien, que vamos a llamar dominio, le asigna un valor de un conjunto y un único valor de un conjunto que vamos a llamar imagen. Bien, es decir, si yo tomo un valor cualquiera, bien, x, digámosle, que pertenece al dominio, bien, y le aplico mi función f, llego a un valor, llamémoslo y. De forma tal que vamos a tener la relación y igual a f de x, bien. Podemos pensar a esto como un proceso, un procedimiento, bien. Yo parto de un valor numérico, x es un número, le aplico una serie de operaciones que van a estar definidas por f y llego a un valor numérico final que va a ser y. Por ejemplo, en la función que propuse aquí como para hacer el estudio, f de x, si yo propongo un valor de x, por ejemplo 3, el valor que obtengo va a ser 3 por el logaritmo natural de 3. ¿De acuerdo? Ahora bien, es función cuando parto de un valor y llego a un único valor de y. Bien, no puedo tener que a partir de la misma expresión de f de x, a partir de ese mismo x llegue a otro valor distinto. Bien, llamémoslo a este valor y2. Bien, esta característica no la cumplen las funciones, sí la cumplen algunas ecuaciones que se pueden graficar en el plano como curvas, pero no van a ser gráficas de función. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense que yo ya establecí nuevas definiciones a partir de la definición de función. Hablo de dominio, hablo de imagen. ¿Bien? ¿Qué es el dominio? El dominio es el conjunto de valores que puedo asignarle a x. Por ejemplo, para mi función, para mi primera función de estudio, f, ¿cuáles son los x que puedo introducir? Bueno, en la primera parte, esto es un producto de dos funciones, básicamente. Es x por el logaritmo natural de x. Yo en x puedo introducir cualquier número real, no tengo ninguna restricción, así que en principio el dominio de la función x serían todos los números reales. Ahora, de la función logaritmo natural, yo no puedo introducir, por ejemplo, el menos 5, porque el logaritmo natural de menos 5 no está definido en los números reales. Por lo tanto, el menos 5 no está en el dominio. Bien, no me voy a detener a estudiar en detalle la función logaritmo natural de x, está definida en libros, en bibliografía, se podría hacer un video completo de esa función. Bien, lo que sí voy a decir para utilizar y definir el dominio de mi función f, bien, va a ser que el dominio del logaritmo natural son todos los reales positivos. Es decir, tengo una primera expresión a la cual le puedo ingresar los números desde 0 a más infinito. Fíjense que puso en paréntesis porque 0 no está incluido, no existe el logaritmo natural de 0 definido en los números reales. Bien. Y puedo decir que a esta otra función a la cual estoy multiplicando el logaritmo, el dominio de esa función separada son todos los reales. Entonces, ¿cuál es el dominio de f? Y va a ser el dominio más restringido.
va a ser la intersección de estos dos conjuntos. ¿Bien? Yo a x le puedo introducir cualquier valor, pero al logaritmo no. Entonces el dominio de f, que es el producto de las dos funciones, para que f exista, para que y igual a f de x exista, necesitamos que exista tanto x como el logaritmo natural de x. Con lo cual el dominio de f estamos en condiciones de decir que es desde 0 a más infinito. ¿Bien? Voy a borrar esto de aquí abajo. Bien. Bien, ¿por qué necesito definir el dominio? Recuérdense que nuestro objetivo es estudiar la función. ¿Qué significa estudiar la función? Sabemos ahora que la función es una regla entre dos conjuntos, el conjunto dominio y el conjunto imagen. Ahora lo que queremos saber es cómo es esa regla, cómo se dan esos vínculos, ¿bien? ¿Qué valores de x puedo asignarle a mi función? ¿Qué valores de y me va a arrojar? O sea, identificar cuál es ese dominio, cuál es esa imagen, es parte del estudio y de la comprensión de mi función. ¿Bien? Y finalmente, o sea, la forma más compacta de resumir el estudio de una función es con su gráfica. Su gráfica me indica visualmente cuál es el dominio, cuál es la imagen, cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos, bien, en dónde alcanzo esos máximos y esos mínimos, etc. ¿De acuerdo? Bien. Estudiar la imagen es un poco más difícil. Estudiar la imagen de cualquier función es un poco más difícil. Bien. Podría apelar a otro concepto que es el de función inversa y buscar el dominio de esa función inversa y establecer que la imagen de mi función va a ser el dominio de la función inversa, siempre y cuando la función sea biyectiva. Ven que estoy introduciendo un montón de conceptos que fueron estudiando a lo largo de toda la materia de análisis 1. Bien. Por el momento, esta imagen, la voy a dejar como una incógnita. Ni siquiera sé si esta función es siempre creciente, o sea, si tiene inversa. Con lo cual, no voy a establecer la imagen, sino hasta tenga la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Una vez que tenga la gráfica de la función, voy a sacar la información de la imagen de ahí. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso para estudiar la función? Bueno, ya sabemos el dominio, sabemos los valores que le podemos asignar a la variable independiente. Lo que necesitamos saber es en qué valores de ese dominio la función es continua. ¿Bien? Por suerte también estudiamos durante el curso que la función logarítmica es una función continua en su dominio. ¿Bien? Y que la función polinómica cualquiera, una función polinómica es continua en su dominio. Entonces el producto de estas dos funciones continuas va a ser una función continua. Con lo cual podemos afirmar que f es continua en su dominio, en el dominio de f. ¿Bien? Ahora lo que nos resta definir es ver cuál es la discontinuidad. O sea, obviamente para los valores negativos no hay mucho análisis que hacer. Si yo tengo aquí auxiliar unos ejes cartesianos para después definir la gráfica, sé que la gráfica de mi función va a estar del lado derecho del cruce de los ejes cartesianos, es decir, desde los x positivos. Ahora, aquí no voy a analizar continuidad porque la función no está definida, pero sí podría estudiar qué pasa en el 0. La función no es continua en el 0, bien, porque no está definida en el 0, con lo cual no es continua. Ahora podría estudiar qué tipo de discontinuidad tiene, si es evitable o inevitable, es decir, si existe el límite cuando x tiende a 0 de mi función. Bien, el límite cuando x tiende a 0 de mi función no va a existir. ¿Por qué? Porque si yo me acerco por izquierda, la función no está definida, no puedo hacer una evaluación. Pero sí puede existir o no el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Y eso es lo que voy a estudiar a continuación. ¿Bien? Veamos la función. ¿Bien? Y voy a estudiar el límite cuando x tiende a 0 por derecha de mi función. De x por el logaritmo natural de x. ¿Bien? Para estudiar este límite no me gusta la forma en la que están expresadas algebraicamente la función, porque tengo una indeterminación para este límite. Esto va a ser un producto 0 por infinito. X va a tender a 0, porque es identidad con x. ¿Bien? Y sabemos que el logaritmo natural de x, cuando x tiende a 0 por derecha, tiende a menos infinito. Es decir, tengo un producto de 0 por menos infinito. ¿Bien? Ahora, si yo defino un cambio conveniente de variables, puedo definir u igual a 1 sobre x. ¿Bien?
puedo reescribir este límite de la siguiente forma. El límite cuando u tiende a, si x tiende a 0 por derecha, 1 positivo dividido un número que se acerca a 0 positivo, va a tender a más infinito. ¿Bien? Dijimos que u es 1 sobre x, despejando x es 1 sobre u. Entonces puedo escribir esto como 1 sobre u por el logaritmo natural de 1 sobre u, y 1 sobre u es u a la menos 1. ¿Bien? Por propiedad del logaritmo puedo reescribir este menos 1 que tengo como exponente multiplicando como coeficiente por fuera del logaritmo. Entonces tengo ese menos, lo escribo afuera. ¿De acuerdo? Y obtuve un límite un poquito más fácil de interpretar, que es el siguiente. El límite cuando u tiende a más infinito de menos logaritmo natural de u sobre u. ¿Bien? Si bien este límite también es indeterminado, este límite es de la forma menos infinito, bien, porque el logaritmo natural de u tiende a infinito por menos menos infinito, dividido más infinito, bien, a priori podríamos decir es indeterminado. Habiendo estudiado funciones básicas como las polinómicas, logarítmicas, exponenciales, bien, por sí solas, estamos en condiciones de afirmar que este límite es 0 por orden de magnitud. Podemos decir que el logaritmo natural de u es mucho más chico que u, bien, cuando u tiende a infinito. Bien, esto es por orden de magnitud. Con lo cual, sabemos ya que este límite tiende a 0. Ah, pero ¿quién era? O sea, volvamos un poco. ¿Qué es lo que estábamos calculando? En realidad, el límite de acá arriba. ¿Bien? Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por derecha de mi función. Quiere decir que de alguna forma, ¿bien? Me acerco un poco. No importa si yo me acerco por arriba o por abajo, pero me voy a acercar al 0, ¿bien? Voy a tener un circulito en mi función, la voy a dibujar en rojo mi función, ¿bien? En el origen, ¿bien? Voy a tener un circulito, ¿por qué? Porque me puedo acercar o por arriba o por abajo, o me podría acercar por la recta constante, todavía no sé, no estudié la función tan en detalle, pero sé que a medida que x tiende a 0 por derecha, el valor de y tiende a 0, así que voy a tener un circulito abierto aquí porque la función no está definida, y a partir de ese circulito voy a empezar a construir mi función. ¿De acuerdo? Bien, ya dejo ese agujerito marcado. Bien. Y volvamos un poco a la función. A ver qué pasa. Bien. Bien. Voy a borrar acá para no irme tan lejos. Total, lo bueno de las grabaciones es que pueden ir y volver ustedes. Bien. Ya estudié el comportamiento en un extremo del dominio, cuando tiendo a 0 por derecha. Ahora voy a estudiar el límite cuando x tiende a más infinito de la función. ¿Bien? ¿Por qué hago esto? O sea, ya estudié la continuidad, ¿bien? F es continuo en su dominio, ¿bien? Y por otro lado podemos decir que estamos en condiciones de decir que F es discontinua evitable en x igual a 0. Si bien no existe el límite total, porque no existe el límite por izquierda, para el dominio de mi función yo podría rellenar este punto y tendría una función continua en ese punto, ¿bien? En el extremo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en su dominio sí existe el límite, aunque sea solo por derecha, y la función está definida en el punto. En nuestro caso no está definida en el punto, pero existe el límite, por eso estamos en condiciones de decir que es discontinua evitable. ¿Bien? Ahora, vamos a estudiar qué pasa en el infinito para mi función. Bien, este límite es mucho más fácil de resolver. ¿Quién es mi función? X por el logaritmo natural de x. Estudiamos ya durante el curso que la identidad, obviamente, si va a infinito, x, tengo la función igual a x, esto tiende a más infinito. Y sabemos que el logaritmo natural de x también tiende a más infinito a medida que x crece indefinidamente. Con lo cual tengo un producto infinito por infinito, este límite es más infinito. Regla de signo, más por más es más. Bien, con lo cual la gráfica de mi función cuando x es grande va a estar en esta región, en el primer cuadrante. Sabemos que va a estar por aquí. ¿Bien? Bien, ya tenemos bastante más información de nuestra función. ¿Bien?
¿Qué otra información nos puede llegar a resultar interesante? Y los cortes con los ejes. Y eso lo podemos sacar a partir de la función como está todavía. Fíjense que estoy sacando mucha información de mi función y todavía no me metí con la derivada o la derivada segunda. ¿De acuerdo? ¿Cómo defino el corte con los ejes? Primero, el corte con el eje Y no existe. ¿Por qué? Porque mi dominio va desde 0 a más infinito. ¿Bien? O sea, el corte con el eje Y sería resolver la ecuación x igual a 0 y no es posible porque no pertenece al dominio. ¿De acuerdo? Entonces nos resta buscar únicamente el corte con el eje Y. ¿Y cómo hago el corte con el eje Y? Bueno, tengo que establecer con el eje X, perdón. El corte con el eje X implica Y igual a 0, chicos. Entonces, lo que voy a hacer es plantear Y, que es igual a f de x, es igual a 0. ¿Bien? Y aquí tengo que f de x es el logaritmo natural de x por x. Y esto lo igualo a 0. ¿Bien? Ahora, para que un producto sea 0, alguno de sus dos términos tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Con lo cual, una de las soluciones posibles sería x igual a 0. ¿Bien? Y la otra solución posible sería el logaritmo natural de x es igual a 0. ¿Cómo despejo x de aquí? Aplico función exponencial en ambos términos. E a la logaritmo de x es igual a x, es igual a e a la 0, que es igual a 1. ¿Bien? Con lo cual obtuve dos valores en principio, x igual a 0 y x igual a 1. Ahora bien, este valor lo tengo que descartar. ¿Por qué? Porque no pertenece al dominio de la función. Bien, siempre tengamos, por eso es tan importante definir el dominio de la función primero. Si nos olvidamos de este paso, cometemos este tipo de errores después. Planteo, bueno, x igual a 0 me anula la función. No, en x igual a 0 la función no está definida. ¿De acuerdo? Entonces, el único valor donde se anula, ¿bien? Donde se anula mi función es en x igual a 1. ¿Bien? Vamos a marcar ese punto. Fíjense que yo establecí el sistema de eje cartesiano, todavía no establecí las unidades de referencia. Voy a plantear para el eje x únicamente por ahora, que es con el que estoy trabajando, que cada 5 cuadraditos tengo una unidad. Entonces aquí tendría el 1, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendría el número 2, ¿bien? Y así sucesivamente. Cada 5 cuadraditos tengo una unidad en x, ¿bien? Mi función se anula en x igual a 1, que pertenece al dominio, con lo cual marco un punto relleno, que va a ser mi función, ¿bien? ¿De acuerdo? Y yo ya estudié mi función, ¿bien? Y fíjense esto. Estoy diciendo que mi función es continua en todo su dominio y que se anula únicamente en x igual a 1. Con lo cual, si yo pienso un poco, por más que no sepa cómo es mi función, sé que acá va a estar pegadita al 0. Con lo cual, si acá va para arriba, en algún momento va a tener que bajar. Porque tiene que tocar el 0 de vuelta. Y después tiene que volver a subir y no va a volver a bajar, al menos puede seguir bajar y subir indefinidamente, pero no va a cruzar el eje nunca más, ¿bien? El eje únicamente lo toca en este punto, en x igual a 1, ¿bien? Con lo cual, en esta región que pinto de amarillo, ¿bien? Y en esta región que pinto de verde, que sería de 1 en adelante, si yo calculo el signo de mi función en un único punto, chicos, en un solo valor de x, pero me juego un brazo y no lo pierdo, a que la función va a tener el mismo signo en ese punto que en todos los demás. ¿De acuerdo? Vamos a borrar un poco. Y vamos a buscar esos puntos. ¿Bien? ¿Qué punto puede ser? Y puede ser un punto cualquiera. Habíamos dicho, perdón, vuelvo a marcar porque lo borré, que aquí tengo el número 2, aquí tengo el 1. ¿Bien? Podría decir, estudio el signo de mi función en x igual a un medio. ¿Bien? X igual a un medio. ¿Cuánto vale entonces f en un medio? Y f en un medio, chicos, va a ser un medio x por el logaritmo natural de un medio. ¿Bien? Lo pueden hacer con la calculadora o no, o podrían ya tener estudiada la función logaritmo, que es una función muy importante y muy útil para resolver este tipo de problemas, y van a saber que el logaritmo natural de un medio es negativo. Y un medio, obviamente, es positivo. Positivo por negativo me da negativo. ¿Bien? Más allá del valor numérico que adopta un medio, lo que estoy afirmando es que la función, ¿bien? Aquí tenía un agujerito en el origen. Y en el entorno del origen va a tomar valores negativos, se va a acercar a 0 por valores negativos.
No se va a acercar por la recta constante igual a 0. Ya lo sé, ¿por qué? Porque vi que el único valor donde se anula es el 1. ¿Bien? Y aquí podría pasar un montón de cosas. Podría ser algo así. Podría bajar mucho y subir. Tenemos que estudiarlo todavía. Pero sí sabemos que al menos, fíjense qué importante interpretando la gráfica, que en algún momento que tiene que bajar y en algún momento tiene que subir. Es decir, que en algún momento por lo menos voy a tener un mínimo para mi función. ¿Bien? Podría darse esta situación y tengo dos mínimos. Dos mínimos locales. ¿Bien? Podría darse esta situación y aquí tendría un mínimo local y un mínimo que es local y también absoluto. ¿Por qué sé que es absoluto? Y porque sé que del otro lado siempre es positiva. O sea, no importa que baje, suba, el valor más chico que voy a tomar va a ser este. ¿De acuerdo? Entonces ya estudiando y pensando un poco cómo es la gráfica de nuestra función, podemos ir prediciendo qué es lo que vamos a estudiar a continuación con las derivadas. ¿Bien? Muy bien. Ahora, voy a derivar la función. No voy a entrar mucho en detalle cómo es la derivada de la función, cómo es la definición de cociente incremental, demás. Simplemente voy a derivar por regla y voy a utilizar las propiedades de la derivada. Bien, la derivada de f con x, es decir, y', es decir, f' de x, va a ser igual a ¿quién? Y tengo un producto de funciones, entonces es la derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, 1 sobre x. Bien, simplificando un poco, es válida hacer la simplificación porque la simplificación vale para x distinto de 0 y x distinto de 0 es parte de nuestro dominio. Bien, con lo cual me queda, chicos, que la derivada f' de x va a ser igual al logaritmo natural de x más 1. Bien. Y ahora, ¿por qué me interesa la derivada? Y porque yo, si estudio el signo de la derivada, puedo estar en condiciones de decir que si la derivada es positiva, entonces f es creciente. ¿Bien? Y puedo decir que si la derivada es negativa, entonces f es decreciente. Bien, no voy a demostrar esto porque el video se va a hacer larguísimo. Bien, pero esto se cumple. Cualquier duda me deja en el comentario. Ahora, ¿cómo estudio el signo? Bien, primero tengo que hacer también el estudio de la función. ¿Cuál es el dominio de la derivada? El dominio de la derivada, chicos, va a ser la suma. El dominio de la función constante, todos los reales, y el dominio del logaritmo igual que antes, de 0 a más infinito. Con lo cual el dominio de la derivada es igual al dominio de f en este caso. Es decir, de 0 a más infinito. ¿Bien? Y estamos en condiciones de decir que como es la suma de funciones continuas, ¿bien? f' es continua en su dominio. Con lo cual, para estudiar el signo de la derivada me alcanza únicamente con encontrar en qué valores f' se anula. ¿Bien? Por las mismas razones que antes. Si encuentro el valor en donde f' se anula, voy a saber en qué intervalos es positiva y en qué intervalos es negativa. ¿Bien? Vamos a plantear f', es decir, logaritmo natural de x más 1, es igual a 0. ¿Bien? Esto, despejando, es logaritmo natural de x es igual a menos 1. Bien, y para poder sacar la x del logaritmo aplico función exponencial a ambos miembros. E a la logaritmo natural de x es x, e a la menos 1 es e a la menos 1, o 1 dividido e, o aproximadamente, para hacerlo en nuestra gráfica, 1 dividido e va a ser 0,368. Bien, no nos da tanto la precisión en la escala que tomamos, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Lo que estoy diciendo, bien, voy a tener una definición en el cambio de comportamiento. Bien, a partir de ese punto. La función pasa o de ser creciente a decreciente o viceversa, de creciente a creciente. Bien, o podría tener el mismo signo la derivada de ambos lados. Ya vimos un poco analizando la función original que va a cambiar el signo de la derivada. Bien, fíjense, si cada 5 cuadraditos tengo una unidad, cada un cuadradito tengo 0,2. Entonces aquí tengo 0,2, aquí tengo 0,4. Pasando un poquito de la mitad tendría el 0,36. ¿Bien? O sea, en este valor vamos a trazar una vertical. ¿Bien? Más o menos en este valor de x.
más o menos para ese valor, tengo un cambio de comportamiento. Ahora, habíamos interpretado y dijimos que la función siempre iba a ser negativa en ese intervalo. Entonces, cuando la derivada es 0, quiere decir que va a tener tangente horizontal para ese valor. ¿Bien? Si es el único valor donde la derivada es 0 y la derivada es continua, entonces va a ser el único extremo local en ese intervalo, con lo cual va a ser el único mínimo en ese intervalo y va a coincidir con mínimo local y mínimo absoluto. Es decir, yo ya estoy interpretando la gráfica de la función porque sé que es negativa en ese intervalo, ¿bien? Entonces sé que va a decrecer si acá tendía a 0 y acá es negativa, no le queda otra que al aumentar x tiene que bajar. No puede subir porque sería positiva. No puede mantenerse igual porque se anularían más valores. O sea, tiene que bajar sí o sí, no le queda otra. Va a bajar, acá va a tener tangente horizontal y va a volver a subir hasta cortar al eje en ese punto. ¿Bien? Entonces yo ya estoy en condiciones de decir que en este intervalo, en el primer intervalo que yo marqué, f' va a ser positiva. Negativa, perdón, porque la función es decreciente. Y en el intervalo, desde ese valor en adelante, va a ser positiva. Ya sin hacer los cálculos, ¿bien? Lo vamos a hacer de todas formas, obviamente, porque estamos rindiendo un examen, estamos nerviosos, tenemos que hacer y reasegurar todo. Y también hay que mostrarle al profesor y justificarle las cosas. Entonces la forma de justificar es ser ordenados y armar una pequeña tabla donde vamos marcando todas estas tendencias. ¿Bien? Aquí vamos a poner valores e intervalos. Aquí vamos a poner el comportamiento de f' y aquí vamos a poner el comportamiento de f. ¿Bien? Entonces tengo el intervalo, chicos, desde 0 hasta 1 dividido e. ¿Bien? Que sería el valor crítico. 1 dividido e es el valor que me anulaba la derivada. Tengo el valor x igual a 1 sobre e. ¿Bien? Y después tengo 1 sobre e a más infinito. ¿Bien? 1 sobre e es el único valor crítico que encontramos, es el único valor donde la derivada es 0, ¿bien? Y la derivada es continua, con lo cual existe en todo el resto de su dominio. Por eso partimos en dos intervalos únicamente, porque encontramos un solo punto crítico. ¿Bien? Si yo calculo, ¿bien? Tengan presente cómo era la derivada, el logaritmo natural de x más 1. Si yo tomo un valor más chico, ¿bien? Por ejemplo, tomo 1 sobre e, dijimos que era 0,368. Bien, esto lo pueden hacer con la calculadora o lo pueden hacer razonando un poquito. Podríamos decir que 1 dividido e al cuadrado es más chico que 1 dividido e, con lo cual el logaritmo natural, bien, de este número va a ser menos el logaritmo natural de e al cuadrado, es decir, va a ser menos 2 veces el logaritmo natural de e, que sabemos que es 1. Bien, con lo cual f' en este caso va a ser menos 2 por 1 más 1 menos 1, negativa. ¿Bien? F', o sea, tomé un valor de prueba, 1 sobre el cuadrado, que está en este intervalo. ¿Bien? Y calculé f'. Ustedes lo pueden hacer con la calculadora, podrían haber tomado 0.1, hagan la prueba. Logaritmo natural de 0.1 más 1 les va a dar negativo. ¿Bien? Con lo cual, en este intervalo es negativo, f decrece. ¿Bien? De 1 a más infinito, bien, sabemos que todo un valor de prueba, no sé, por ejemplo, un número muy grande, el logaritmo natural de 100 va a ser un número positivo, más 1 positivo, bien, es decir, f' es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese intervalo, f crece. Y ahora, en x igual a 1 sobre e, teníamos que f' era igual a 0. La función venía decreciendo y pasó a crecer, quiere decir que en ese punto tenemos un mínimo local. Y en este caso particular, para este ejercicio, por las características, es absoluto también. ¿Bien? Este es un punto muy notable de la función. ¿Bien? Vamos a calcularlo como corresponde. ¿Bien? Para poder graficarlo. Sabemos, chicos, que la función... Bien, voy a agrandar un poquito esto. Ya no lo puedo agrandar porque le dibujé arriba, no importa. Bien. Sabemos. Bien. Perdón. Que la función corta al eje x en x igual a 1. Bien. Sabemos que en ese intervalo es negativa y que para este valor, donde yo tracé la línea vertical, que sería 1 sobre e,
Bien, para ese valor alcanza un mínimo absoluto. Entonces vamos a calcular en qué valor de i alcanza ese mínimo absoluto. Bien, el valor de i, ¿cómo lo calculo? Y a través de la función. Tengo f de x, acuérdense, era igual a x por el logaritmo natural de x. Entonces, si yo calculo la función para ese valor, bien, f en 1 sobre e es igual a 1 sobre e por el logaritmo natural de 1 sobre e. Bien, esto hagan la prueba, créanme, si no, es igual a menos 1. Bien, porque sería e a la menos 1 bajo el menos 1, el logaritmo de e es 1. Bien, entonces me queda en el número menos 0,36. Bien, que era aproximadamente 368. Bien, con lo cual si tomo la misma escala, chicos, bien, para el eje y, vamos a decir que cada 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos tengo la unidad. Bien, si cada 5 cuadraditos tengo la unidad, tengo que en 5 cuadraditos tengo la unidad en negativo. El mínimo lo voy a alcanzar, dije, en menos 1 sobre e, más o menos era, aquí tenía el 0,2, 0,4. El punto va a estar más o menos por acá. Bien, y aquí voy a tener que la función viene decreciendo hasta ese punto y a partir de ese punto empieza a crecer. Bien, y podría trazar auxiliarmente una tangente horizontal en el punto. Bien, tengo el punto. Y aquí podría hasta sacar una flecha y aclarar. Mínimo absoluto de coordenadas. 1 sobre e en x menos 1 sobre e en y. ¿Bien? ¿Por qué hago todo esto? Recargo un poco gráfico, sí, pero estoy tratando de pensar cómo lo presentaría en un examen, ¿bien? Entonces hay que tratar de completar con la mayor cantidad de información posible. ¿Bien? Ahora, viendo un poco y analizando la situación, fíjense que en este tramo la gráfica es siempre cóncava hacia arriba, ¿bien? Y sabemos que esto va a crecer indefinidamente. Ahora tendríamos que ver si crece siempre hacia arriba o si en algún momento tiene algún cambio en su comportamiento de la concavidad y empieza a crecer de esta forma, cóncava hacia abajo. ¿Bien? Para eso vamos a terminar de estudiar la función a través de la derivada segunda. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser la derivada segunda? La derivada segunda, chicos, va a ser la derivada de la derivada. ¿Bien? Tengo el logaritmo natural de x más 1 es igual a f'. Entonces, la derivada segunda va a ser la derivada de esta suma. La derivada del logaritmo es 1 sobre x más 0. ¿Bien? Igual a 1 sobre x, perdón. ¿Bien? Ahora, el dominio, chicos, de la derivada segunda, si yo pienso en la función esta como única, bueno, va a ser todos los reales menos el 0. ¿Bien? Pero recuérdense que partimos de la derivada de una función, ¿bien? Con dominio real es positivo. Entonces el dominio de la derivada segunda va a ser de 0 a más infinito. Es decir, va a coincidir con el dominio de f. ¿Bien? El dominio de una derivada no puede ser nunca más amplio que el dominio de una función por cómo se define. Recuérdense que yo aquí estoy derivando por regla. ¿Bien? Pero derivar por regla me saca de contexto un poco respecto a la definición de una derivada que es un cociente incremental. Lo estoy haciendo el cociente incremental con la función. Para que exista el cociente incremental, tiene que existir la función. Es decir, si yo estoy derivando haciendo la derivada segunda, tiene que existir la derivada primera. Para que exista la derivada primera, tiene que existir la función. ¿Bien? Por eso no podemos decir que el dominio de esta derivada segunda son todos los reales menos el 0. Vamos a estudiar qué pasa en el dominio de la función. ¿Bien? Si bien algebraicamente sí, es cierto. El dominio de esta expresión algebraica, me olvido de todo el problema, son todos los reales menos el 0. Pero esta no es la expresión algebraica por sí sola, sino que es la derivada de otra función. ¿Bien? Bueno. Entonces, f segunda es continua en su dominio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el cociente de polinomios y el denominador nos anula en ese dominio, con lo cual es continuo en su dominio. ¿Bien? Y es muy fácil ver que f segunda es positiva para todo x perteneciente a su dominio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo 1 positivo dividido un número x positivo. ¿Bien? O sea, regla de signos es siempre positiva. Con lo cual,
Para nuestro caso, f es cóncava hacia arriba para todo x perteneciente a su dominio. ¿Bien? Recuerden que la derivada segunda nos da información sobre la concavidad. Entonces ya básicamente tenemos nuestra función resuelta. ¿Bien? La gráfica va a crecer, por ahí si le queremos dar un poquito de precisión podríamos calcular qué pasa en 2, ¿bien? Como para tener una pequeña tabla de valores y darle un poquito más de precisión, pero ya sospecho por las características de la función que en 2 se va a valores muy grandes. O no, ¿bien? Podríamos decir que pasa en e, por ahí es más fácil, ¿bien? Calcularla en e. La función en el número e va a ser igual al número e por el logaritmo natural del número e. El logaritmo natural del número e es 1, es decir, va a pasar por el 2,71. ¿Bien? Es igual a e. La función en e es igual a e. ¿Bien? Vamos a marcar ese punto. ¿Cómo lo marco? Bueno, aproximado. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo el número 3. El número e va a estar, chicos, en 2,7. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, más o menos por acá. ¿Bien? Y voy a tener lo mismo para el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendría el número 3. Aquí tendría el 2,6 y aquí el 2,8. Más o menos por acá el 2,7. ¿Bien? Con lo cual voy a trazar unas líneas auxiliares. Vamos a cambiar de color. Muy bien. La intersección entre estas dos rectas me da el punto 2,7, 2,7. Es un par ordenado que es punto de la gráfica de mi función. ¿Bien? Con lo cual, sabiendo que la función ahora es cóncava hacia arriba, ya tenemos un poquito más de información. ¿Qué hacemos? Continuamos la línea hasta el punto y sabemos que sigue, y al ser cóncava hacia arriba va a ser cada vez más creciente. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí no se nota mucho que es cóncavo hacia arriba, pero bueno, eso es, por ahí es un defecto de mi pulso y el programa que uso para dibujar, ¿no? Vamos a hacer un poquito más prolijo, más o menos una cosa así. ¿Bien? Bueno, y aquí tengo ya la gráfica de la función en base al estudio, que era lo último que me falta, que dije voy a hacer esto a lo último, era determinar la imagen de mi función. ¿Bien? ¿Qué vimos en nuestra función? En nuestra función vimos, se traba un poco la pantalla, en nuestra función vimos que, si bien el 0 no está incluido en el dominio, el límite cuando x tiende a 0 por derecha va a 0, es decir, la función a partir del 0 hasta el 1 sobre e decrece hasta un valor mínimo que es menos 1 sobre e, y a partir de ese número crece indefinidamente y es continua. Es decir, que ya estamos en condiciones también de afirmar cuál es la imagen de nuestra función. ¿Bien? Si vuelvo a donde habíamos anotado hoy, la imagen va a ir desde ese valor mínimo, que llegamos a la conclusión de que es mínimo absoluto, incluyendo ese valor mínimo, es decir, menos 1 sobre e, hasta más infinito. ¿Bien? Y ahora sí tenemos las características, dominio, imagen, la gráfica, intervalos de crecimiento, concavidad. Ya tenemos el estudio de nuestra función realizada. ¿Bien? Le dejo como inquietud, analicen y vean por qué, si esta función tiene o admite o no admite inversa en todo su dominio. ¿Bien? Muy bien, mi intención inicial era estudiar las dos funciones, pero el video se extendió un poco, entré bastante en detalle en algunas cuestiones y no quiero hacer un video muy largo, así que lo voy a dejar por acá, y el estudio de esta otra función queda para otra oportunidad. Espero que les haya sido útil y cualquier duda me dejan en el comentario.